revelado, Jesús juzgará sobrenaturalmente a quienes pertenecen a estas iglesias SAGRADAS. En el pequeño pueblo de San Julián, la tijera del tiempo parecía haberse detenido. La iglesia de San José se alzaba imponente, sus muros delgados guardando historias de fe profundas como el mar. Cada domingo, los ecos de oraciones y cánticos flotaban en el aire, llenando los corazones de los creyentes con una dulzura que, como el aroma del pan recién horneado, abrazaba el alma. Miguel, un hombre de fe inquebrantable, guiaba con devoción a su comunidad, exhortándolos a agradecer y pedir por la intercesión del santo. Sin embargo, un oscuro nubarrón se cernía sobre San Julián cuando la enfermedad del pequeño David llegó como un ladrón en la noche. La comunidad, unida siempre en la oración, se dividió entre la fe y la razón. Las sombras del escepticismo comenzaron a revolotear sobre la iglesia, sembrando la inquietud. ¿Puede un niño sanar solo con la fe?, susurraban algunos mientras miraban al altar. Pero Miguel, con lágrimas en los ojos y el corazón en llamas, sabía que la respuesta estaba en el cielo. Así fue como se unió a un grupo de oración que se formó en la iglesia, unida en la súplica a San José. Las semanas se deslizaban como agua entre los dedos, y el clamor del pueblo se elevaba. La familia de David buscaba tratamientos médicos, pero el tiempo corría como un río desbordado. Fue entonces cuando un viejo sacerdote, con su voz llena de gravitas y sabiduría, se puso de pie y declaró: Jesús juzgará a aquellos que duden de su poder. La iglesia estalló en un fervor que sacudió cada rincón, como si un huracán espiritual hubiera barrido con todas las dudas. Miguel sintió que su corazón latía más fuerte que nunca, el aire vibraba con la energía de la fe renovada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las noches se convirtieron en vigías de esperanzas infinitas, días donde la fe se alzaba como un estandarte de luz frente a la tormenta de dudas. La congregación, apretada en la iglesia, comenzaba a hablar en lenguaje de amor divino, compartiendo lágrimas de alegría y súplicas. La micrófono, como un canal de la voluntad de Dios, amplificaba el sentir de cada uno. Allí, en aquel lugar sagrado, Miguel y su comunidad sentían a San José tan cerca, como si su aliento fuera viento fresco que llenaba sus corazones, y en un instante glorioso, mientras los fieles clamaban a Dios, la luz del sol, en un canto de doradas esperanzas, iluminó el altar. David, en medio de su enfermedad, se levantó. Su rostro, antes pálido, ahora resplandecía con vida. Cuando sus pies tocaron el suelo, la iglesia estalló en un clamor de júbilo, y Miguel quedó paralizado, la incredulidad bañando su ser mientras la comunidad celebraba. Pero en lo profundo, una pregunta inquietante surgía: ¿qué juicio enfrentarían aquellos que aún cuestionaban la fe? La historia de San Julián apenas comenzaba, y el verdadero reto de fe y entendimiento estaba por desatarse. ¿Estará el pueblo preparado para lo que viene? La celebración en la iglesia de San José reverberaba como un eco de alegría en cada rinconcito del pueblo. Los rostros, iluminados por la luz del milagro, reflejaban la esperanza restaurada. Miguel no podía dejar de sonreír, pero en su interior se agolpaban dudas. ¿Era realmente este el mensaje que Dios quería enviarles? La fe de su comunidad estaba a prueba, y cada mirada, cada susurro, lo recordaba. La voz del anciano sacerdote aún resonaba en su mente: Jesús juzgará. Miguel sabía que no solo se refería a los incrédulos, sino a todos, incluso a aquellos que ya habían visto la gloria de Dios. La alegría por la recuperación de David era inmensa, pero la preocupación de lo que pudiese venir también crecía. Los días siguientes fueron de intensa reflexión. Tantos fieles como escépticos se arrimaban a la iglesia, algunos buscando respuestas, otros simplemente asombrados. El pueblo, mezclado en el bullicio, se convirtió en un teatro donde la fe y la duda bailaban un vals inexplicable. Un día, mientras Miguel paseaba por la plaza del pueblo, encontró a Marta, una mujer de mirada aguda y voz firme que siempre expresaba sus dudas.
¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué la cura llegó justo en el instante que clamamos? Le preguntó, cruzando sus brazos. Porque Dios tiene su tiempo, respondió Miguel, sintiendo dentro de sí una paz que superaba la lógica. A veces, necesitamos atravesar tormentas para entender la fuerza del sol. Pero Marta no aceptó esas palabras, su escepticismo era profundo. ¿Acaso el silencio de Dios no fue también una respuesta? La conversación encendió interrogantes dentro de Miguel. ¿Acaso podría la duda ser una forma de buscar a Dios también? Incluso en esos momentos de conflicto, Miguel sintió una chispa de compasión por aquellos que, como Marta, no conocían el calor del amor divino. La multitud se reunió el siguiente domingo, pero el ambiente era diferente. Miguel se detuvo un momento antes de entrar y observó. La iglesia estaba llena, pero no todos tenían sonrisas. En algunas caras había miedo, en otras incertidumbre. ¿Veremos otro milagro hoy? Era la pregunta que pesaba en el aire. Mientras comenzaba el servicio, las canciones alzaban las almas, cubriendo el lugar de un ambiente de adoración. Miguel, motivado por el poder de la alabanza, habló sobre la fe y la perseverancia. A veces, las respuestas no llegan como nosotros las esperamos, pero el amor de Dios siempre está presente, incluso en lo más oscuro. Sin embargo, observó las miradas de algunos que se mantenían en silencio. De repente, la puerta principal de la iglesia se abrió con un chirrido. Una figura desconocida, envuelta en harapos, entró. Su presencia era de un desconocido, pero aquellos ojos reflejaban historias de dolor y sufrimiento. «Vengo a buscar la luz», dijo con voz quebrada. La congregación miró con murmullos. Miguel sintió como un llamado en su interior. ¿Podría ese momento ser la prueba definitiva de la fe del pueblo? Las palabras del desconocido resonaron en el corazón de Miguel. En aquel preciso instante, se dio cuenta de que el juicio que Jesús ejercería no solo sería sobre los que dudan, sino también sobre los que tienen el poder de ayudar y eligen no hacerlo. ¿Estaría su comunidad lista para extender la mano, no solo a aquellos que creen, sino también a los que buscan la luz en medio de su oscuridad? La pregunta flotaba en el aire como un llamado divino, invitando a la reflexión. El pueblo enfrentaba un nuevo desafío, y solo el tiempo diría cómo responderían. ¿Sería este el momento que marcaría un antes y un después en la fe de San Julián? Miguel sintió como el corazón le latía fuerte mientras la figura del desconocido avanzaba por el pasillo de la iglesia. Una mezcla de compasión y temor llenó su pecho, porque era evidente que la llegada de aquel hombre era un desafío para todos. ¿Cómo reaccionaría la comunidad? ¿Estarían verdaderamente dispuestos a recibir a alguien que aparentemente representaba lo que muchos preferían ignorar? Mientras el desconocido se acercaba al altar, la congregación se tornó silenciosa. Se podía palpar la ansiedad en el aire, como si cada persona aguardara una señal, un indicio de cómo actuar. Miguel respiró hondo. Sabía que ese fue el momento para hacer un puente entre el dolor ajeno y la luz de Dios. Querido hermano, empezó, alzando la voz con la autoridad que solo el Espíritu podría darle, no estás solo. Pero permítenos saber tu carga. Aquí, en esta comunidad, estamos dispuestos a escuchar y a ayudar. El desconocido miró a Miguel con ojos llenos de lágrimas. He vagado demasiado tiempo en la oscuridad. Perdí todo, mi familia, mi hogar. Vine aquí buscando un poco de esperanza, porque no tengo más donde ir. Las palabras se deslizaron como un eco en el corazón de todos. Algunos comenzaron a murmurar, otros a cubrirse los ojos, como si el peso del dolor ajeno les hiciera sentir vulnerables. Miguel continuó, Dios nunca ha dejado de ver tu sufrimiento. Cada lágrima tiene un propósito, y hoy, aquí, podemos ser la respuesta a tus oraciones. Justo en esos momentos, las voces de la congregación comenzaron a levantarse susurrando pequeñas oraciones. Dios de amor, escucha, luz para el perdido, ven, mientras la atmósfera cambiaba. Una corriente de compasión se apoderaba de cada corazón presente. Marta, que había sido la voz del escepticismo, sintió una transformación dentro de ella. La dureza que la había rodeado se desvanecía mientras el amor de Dios la abrazaba. Se levantó lentamente, casi sin saber cómo sería recibida. Permíteme ayudar, dijo finalmente, acercándose al desconocido. No eres una carga. Eres un hermano en la fe.
Las miradas se cruzaron, y la comunidad vio cómo las barreras que habían construido se comenzaban a desmoronar. Miguel sintió cómo el Espíritu Santo se movía con fuerza. Era un momento divino, una manifestación palpable del amor incondicional. La congregación comenzó a moverse, uniendo brazos en oración, algunos alcanzando al desconocido. La música resonó una vez más, un canto de agradecimiento y reconciliación, envolviendo el lugar con el calor de la aceptación. Miguel sonrió, sintiendo que esa unidad era el verdadero milagro que todos necesitaban. No importa cuán lejos te hayas ido, aquí siempre habrá un camino de regreso, proclamó Miguel con convicción. El desconocido, ahora con un brillo renovado en sus ojos, se unió a la oración, sintiendo ese abrazo cálido de la comunidad que nunca había conocido. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Miguel percibió un titubeo en los rostros de algunos. La lucha entre fe y duda no se había extinguido por completo. Las decisiones tomadas hoy podrían tener repercusiones en los días venideros, el tiempo avanzaba y una nueva pregunta emergía en el aire. Esta vez era más personal. ¿Estaba su comunidad lista para mantener ese compromiso de amor y unidad, incluso cuando el peligro acechara nuevamente? La luz que había brillado esa tarde demandaba una respuesta continua. ¿Podrían mantener la fe cuando las pruebas llegaran nuevamente? La historia de San Julián apenas comenzaba a escribirse, así que, ¿qué rumbo tomarían el pueblo y su fe después de esta revelación? La respuesta estaba más allá de sus corazones, aguardando convertirse en su historia. Miguel se quedó en pie junto al desconocido, sintiendo una paz que superaba todo entendimiento. La atmósfera de la iglesia seguía vibrando con un nuevo aire de esperanza. Sin embargo, una parte de él no podía despojarse de la inquietud. Al mirar a su alrededor, Miguel vio caras conocidas entrelazadas con otras que se mantenían al margen, algunas llenas de compasión y otras de desconfianza. Era un momento crucial. Un punto de inflexión del que dependería el futuro de su comunidad. La música del coro se desvaneció lentamente, dejando espacio para el murmullo de las conversaciones emergentes. Miguel sintió que la urgencia lo apremiaba. Era hora de actuar, antes de que el fuego del amor perdido se apagara nuevamente. Se acercó al atril, su voz firme resonando por encima del susurro. Querida familia, comenzó con fervor, hemos visto cómo Dios se manifiesta en la vida de este hermano. Su sufrimiento nos recuerda que cada historia importa, que cada alma tiene un valor inmenso ante sus ojos. Pero, ¿y nuestras propias historias? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de amar y aceptar? Pero él es un extraño y ya ha hecho cosas, murmuró una voz conocida desde el fondo. Era Jorge, un miembro de la congregación que había vivido de cerca la lucha y el dolor. Su comentario provocó un silencio incómodo llenando el aire de tensión. No estamos llamados a juzgar, contestó Miguel, con una determinación renovada. Miren a su alrededor. Cada uno de nosotros ha lidiado con sus propias batallas. A veces, nos duele abrir la puerta de nuestras vidas a aquellos que parecen diferentes a nosotros. Pero el amor de Cristo desafía esas normas. Nos llama a ser un refugio. Algunos comenzaron a asentir, pero la lucha interna era evidente. Miguel sabía que el verdadero desafío estaba por delante. ¿Cómo podía hacer que cada persona en la congregación se sintiera responsable de ser un faro en la oscuridad? Era una tarea monumental, pero no imposible. Los murmullos aumentaron, resonando con dudas aún no resueltas. Miguel pensó en Marta. Ella había dado un paso adelante, quebrantando la dureza de su corazón. ¿Podría ser posible que el ejemplo de amor contagiara a los demás? Escuchen bien, continuó, si solo amamos a quienes son fáciles de amar, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Él nos ama sin reservas. Hoy, Dios nos está mostrando que no hay límites en su amor. Las palabras fueron como un bálsamo. Algunos comenzaron a cerrar los ojos, otros a secarse las lágrimas. Miguel sintió que el poder del Espíritu llenaba el lugar, y con él, la esperanza de un cambio radical. De repente, el extraño, que había sido el catalizador de esta movida espiritual, alzó la voz. No sé qué hacer con mi vida. Solo busco sanación. Las manos de la congregación comenzaron a levantarse. Sanaremos juntos, respondió Miguel, y se sintió respaldado por el universo. Pero esto requiere de nosotros un compromiso.
no solo hoy, sino por cada día que venga. Necesitamos decisiones concretas que reflejen nuestra fe. Con estas palabras, se desató una risa nerviosa y murmullos más intensos comenzaron a salir. Algunos miembros de la iglesia intercambiaron miradas, comprendiendo que esto iba más allá de una mera reunión dominical. Había un llamado, un desafío divino. Mientras la conversación continuaba, Miguel percibió en el rostro de Jorge un rayo de entendimiento. La lucha había sido intensa, pero a veces solo se necesita un chispa para encender la luz. Por un instante, todos parecieron darse cuenta de que la comunidad no se fortalecía en ausencia de problemas, sino en la unidad frente a ellos. Pero entonces, como en una serie de invocaciones, alguien desde atrás gritó: ¿pero qué pasará cuando él regrese? El eco de esa pregunta resonó en la iglesia, convirtiéndose en el nuevo desafío que todos tendrían que afrontar. Como estarían listos para ese momento, la historia de San Julián no solo continuaba, sino que se entraba en un capítulo incierto y poderoso. ¿Podrían mantenerse firmes cuando el verdadero juicio llegara? Lo sabrían pronto. Miguel sintió que el aire se espese por la intensidad de la pregunta. Las miradas se centraron en él, algunos dudando, otros anhelando respuestas. Aquella voz resonante había despertado una inquietud profunda, una búsqueda que no solo era de respuestas, sino de una transformación que parecía inminente. Un murmullo comenzó a fluir entre los congregantes. Había temor y esperanza entrelazados, un diálogo interno en cada corazón. ¿Qué pasaría cuando el juicio de Jesús decidiera por ellos? ¿Estarían listos? Las palabras de Miguel resonaban en su corazón: necesitamos decidir. Eran tiempos de reflexión, de confrontar lo que llevaban dentro. Es cierto, dijo Jorge, rompiendo el silencio tenso. A veces, nos olvidamos de que tenemos que ser más que solo una comunidad de palabra. ¿Estamos realmente listos para abrir nuestros corazones a los demás? ¿Estamos dispuestos a perdonar y sanar? A medida que Jorge hablaba, otros comenzaron a unirse a la conversación. Yo he jugado a ser el juez en mi mente, confesó Marta, con la voz temblorosa. Pero no veo el amor que se me ha dado cuando miro a los que me rodean. ¿Cuántas veces he rechazado a alguien porque no se ajusta a lo que creo que debería ser? Las palabras estaban fluyendo como un río. Miguel se dio cuenta de que esa charla era más que una búsqueda de respuestas, era una necesidad de reconciliación. La iglesia, que parecía dividida, comenzaba a reconectarse a través de la vulnerabilidad. Cuando el Señor regrese, ¿qué dirá de nosotros?, preguntó Marta, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Será que hemos sido luz en la vida de otro, o solo sombras que apartan a quienes buscan refugio? Con cada pregunta, un brillo comenzaba a aparecer en los corazones de la comunidad. Miguel notó cómo las manos empezaron a levantarse, no solo en señal de apoyo sino buscando unidad, como queriendo abrazar no solo al extraño, sino también las heridas que cada uno llevaba en su interior. «Hoy es el día», exclamó Miguel, sintiendo la presencia del Espíritu Santo tan palpable que parecía vibrar en el aire. «Hoy elegimos ser verdaderos, sin máscaras ni juicios. Seremos la iglesia que abraza, que sana. Estamos llamados a ser lo que el mundo no es, un refugio de amor y aceptación». Algunas lágrimas cayeron, mientras otros asentían con determinación. La atmósfera se transformaba, convirtiéndose en un espacio seguro donde los corazones podían ser expuestos sin miedo. Una poderosa oración se alzó como una fragancia ante la presencia de Dios, pidiendo perdón, sanación y una nueva dirección. En ese momento, el desconocido que había sido el catalizador de esta conversación se levantó, tocando el corazón de todos. «He venido buscando amor», dijo, su voz más fuerte. «Y veo en sus ojos el reflejo de lo que Dios puede hacer. Gracias por abrir el espacio para que yo también sea parte de esto». El eco de su agradecimiento reverberó en la iglesia, y con él, un sentido renovado de propósito. Miguel sonrió al ver la luz encenderse en los rostros cansados de sus hermanos. Pero a medida que la luz crecía, la sombra de la pregunta original seguía resonando: ¿qué pasaría cuando Jesús regresara? Las reacciones de la congregación reflejaban la verdadera esencia de su corazón. ¿Estaremos a la altura de su amor?, se recordó Miguel, cuando ese día llegue. Esa incertidumbre los llevaría a un compromiso colectivo, un llamado a prepararse de una manera más auténtica y profunda.
Mientras las conversaciones continuaban, el murmullo se convirtió en un canto orgánico que llenó la iglesia. Miguel sabía que el viaje apenas comenzaba. Un camino de transformación estaba delante de ellos, lleno de retos y pruebas, pero también lleno de esperanza y unidad. Un camino que los llevaría a la manifestación del poder de Dios en sus vidas. ¿Serían capaces de mantenerse firmes en este nuevo compromiso? El tiempo se lo diría, pero ya había un cambio palpable, un despertar que prometía llevar a la comunidad hacia lo desconocido, donde los corazones podrían finalmente florecer. La atmósfera en la iglesia se había transformado en un lugar vibrante, lleno de una energía que surgía de la unidad. Miguel observaba cómo la luz de la esperanza iluminaba los rostros de su congregación, cada uno con su historia, sus luchas y sus anhelos. Las palabras que antes habían generado inquietud, ahora eran un llamado a la acción. Hoy es el día de ser verdaderos, repitió Miguel, sintiendo el peso y la responsabilidad que cada uno llevaba en su corazón. La comunidad estaba despertando a una nueva realidad, habían decidido dejar de lado los juicios y las máscaras. Al fondo, Jorge tomaba la mano de Marta. Este es el momento, ¿verdad? Ella asintió, sonriendo a pesar de sus lágrimas. Era un gesto que hablaba de fe y de una nueva vida. Miguel levantó su voz con aún más firmeza. Si queremos ser una iglesia que sigue a Jesús, debemos aprender a mirarnos como Él nos mira. No como perfectos, sino como amados. A medida que hablaba, un silencio reverente cubrió el lugar. La necesidad de sinceridad era palpable. Las almas estaban abiertas, deseando la sanación que solo el amor de Dios podía ofrecer. En medio de este renovado fervor, un joven se levantó al fondo. ¿Y qué pasa con los que ya estamos aquí, pero nos hemos perdido en el camino? Sus ojos mostraban una mezcla de confusión y esperanza. Las palabras resonaron en muchos. Era un eco de lo que todos sentían en algún rincón de su ser. Es justo en esa pérdida donde Dios desea encontrarte, respondió Miguel, acercándose a él. No estamos llamados a ser íconos de perfección, sino reflejos de gracia. La gracia cubre nuestras faltas y nos impulsa a caminar en amor. Al decir esto, la presencia de Dios se hizo aún más evidente, como una brisa suave que acaricia el espíritu cansado. Las cabezas comenzaron a asentir, mientras otros también se levantaban para compartir sus luchas, sus decepciones y sus miedos. Yo pensé que tenía que ser perfecto para servir, confesó una anciana, su voz temblorosa pero resonando con valentía. Pero ahora entiendo que mi imperfección me hace más cercana a Dios. Las lágrimas compartidas entre ellos se convirtieron en una fragancia de aceptación. Miguel sintió que cada testimonio era como un ladrillo en la construcción de algo hermoso, una comunidad restaurada. Así es, hermanos, dijo Miguel, su corazón rebosante. En nuestra vulnerabilidad, encontramos nuestro verdadero ser. Y allí, en esa conexión, es donde Jesús está. Afuera, un rayo de sol brilló entre las nubes, iluminando una esquina de la iglesia. Era como una respuesta divina a sus corazones abiertos. Se sintieron abrazados por una luz que no solo iluminaba el espacio, sino que también traía paz a las almas cansadas. Él está aquí, murmuró Marta, mirando al cielo desde la ventana. Siento su presencia como nunca antes. El canto comenzó a elevarse de nuevo, un murmullo de alabanzas que resonaba en todas las paredes. La música se convirtió en un símbolo de su renacer, un grito de vida y transformación. Miguel miró a su alrededor, disfrutando de cada rostro iluminado, cada sonrisa que reflejaba un atisbo de la gloria de Dios. La iglesia estaba viva, y con cada palabra, con cada testimonio, se acercaban más al día de su retorno. Sin embargo, en medio de la celebración, la sombra de la pregunta seguía presente. ¿Cómo estarían listos para el juicio de Jesús? ¿Cómo podían asegurarse de que sus corazones estaban en el lugar correcto? La comunidad se miró, compartiendo la misma inquietud. Era el momento de actuar, de tomar decisiones conscientes. Pero, ¿quién entre ellos se atrevería a ser el primero en dar ese paso decisivo? La ansiedad se mezclaba con la expectación, creando una atmósfera cargada de posibilidades. Hoy es solo el comienzo, dijo Miguel, sabiendo que algo mayor estaba en marcha. Pero la travesía aún no terminaba. Mientras reflexionaban sobre hacia dónde los llevaba este nuevo compromiso, un silencio sagrado descendió.
Todos entendieron que cada uno debía enfrentar sus propios miedos antes de avanzar. Y con este nuevo enfoque, Miguel se preguntaba, ¿estaban realmente listos para lo que Dios estaba a punto de hacer entre ellos? Un camino de transformación se abría ante sus ojos, un camino que sabía que requeriría mucho más que un simple deseo de cambiar. La iglesia estaba ante un desafío que podría cambiar todo, pero, ¿quién estaba dispuesto a dar ese primer paso hacia el futuro? Las luces de la iglesia continuaban brillando con la intensidad del fervor colectivo. Miguel sintió como cada susurro y cada canción se convertían en un clamor al cielo. Se encontraba parado frente a su congregación, pero en su corazón, un fuego empezaba a arder cada vez más fuerte. La pregunta que aún flotaba en el aire pesaba como un manto, ¿quién estaba listo para responder al llamado? Mientras la música resonaba, la comunidad se sumía en un estado de contemplación. Cada persona allí tenía algo que ofrecer, pero también algo que temer. Un silencio comenzó a instalarse, y poco a poco, el murmullo de alabanza se disipó, dejando solo el eco de corazones latiendo al unísono. Antes de que levantemos nuestras voces de nuevo, dijo Miguel, su voz suave pero llena de autoridad, vamos a hacer una pausa y mirar dentro. La verdadera transformación empieza primero en el corazón, en la disposición a dejar que Jesús nos guíe. Y, casi como si conectara con los pensamientos de todos, continuó, hoy, quiero invitarles a que enfrentemos nuestros miedos. No estamos aquí para escondernos, sino para exponernos a la luz de su amor. Jorge, sintiendo el peso de la atmósfera, se levantó nuevamente. No sé si estoy listo, admitió, su voz temblorosa. Pero me siento cansado de vivir en la sombra de la duda. Quiero dar ese paso, aunque me dé miedo. La congregación resonó con murmullos de apoyo, y Marta, con un brillo en los ojos, se levantó a su lado. Yo también, Jorge. A veces siento que me estoy ahogando en mis propias expectativas. No quiero ser perfecta, solo quiero ser verdadera. Las palabras de Jorge y Marta fueron como chispas que encendieron el fuego en otros corazones. Voces que habían estado calladas comenzaron a alzarse, una tras otra. Un hombre mayor recordó cómo había cargado el peso del remordimiento. Una madre habló de sus luchas por criar a sus hijos en un mundo confuso. Un joven compartió cómo había perdido su camino tras el dolor de una relación fallida. Miguel se movía entre ellos, sintiendo la carga de cada testimonio, pero también la liberación que estos compartían. Es en nuestra vulnerabilidad, dijo, donde somos más fuertes. Así que, ¿por qué no hacemos una oración juntos, pidiendo la guía del Espíritu Santo para descifrar nuestras luchas y abrir nuestros corazones? Sus palabras fueron el empujón que muchos necesitaban. Se tomaron de las manos, formando un círculo sagrado, y comenzaron a orar. Pequeñas lágrimas de alivio brotaban mientras la oración se hacía más ferviente y sincera. Cada palabra era una entrega de miedos, un acto de confianza en lo que vendría. Mientras el grupo se sumergía en este momento sagrado, Miguel sintió una fuerte presencia. Era como si Dios mismo estuviera construyendo un puente de esperanza entre ellos. Sus corazones estaban entrelazados, y en ese instante, supieron que no estaban solos. Cada uno estaba realmente allí, listo para el cambio, listo para lo que vendría. De repente, una voz desconocida resonó desde el fondo de la iglesia. ¿Y si no estamos listos? ¿Qué pasa si nuestros corazones no son suficientes? La inquietud se volvió palpable, y un murmullo de preocupación se extendió. Todos se giraron hacia la fuente de la duda, pero en lugar de encontrar miedo, hallaron una sincera búsqueda de respuesta. Miguel se dio cuenta de que esa pregunta era justo lo que necesitaban escuchar. Nadie está completamente listo, pero estamos aquí porque sabemos que Jesús nos ama tal como somos, respondió. Eso es lo que nos da el valor de avanzar. El murmullado cesó, y en un instante, sintieron el abrazo de la comunidad, de la promesa que representaba su fe compartida. Así que, ¿qué harán ustedes? ¿Se atreverán a confiar en la gracia de Dios y a dar ese primer paso, aun cuando no se sientan seguros? El salón estaba cargado de expectación. Una elección colectiva estaba a punto de hacerse, y aquella simple pregunta marcaba un camino que les llevaría hacia lo desconocido. Con cada mirada y cada respiración, la posibilidad de la transformación se sentía tangible. Pero, en el fondo,
Una nueva inquietud empezó a surgir: ¿qué sucederá cuando se presenten ante la luz del juicio, cuando sus corazones sean pesados en la balanza divina? La respuesta podría ser el principio o el final de todo lo que habían construido. El futuro parecía tan brillante como incierto, y cada uno se preguntaba, ¿estarían listos para lo que Dios tenía reservado para ellos? La travesía apenas comenzaba. La atmósfera en la iglesia estaba cargada de tensión. La pregunta de lo desconocido se cernía como una nube sobre las cabezas de cada uno. El murmullo de la congregación proseguía, pero ya no era de duda, sino de una mezcla de resolución y temor reverente. Miguel vio cómo los rostros se iluminaban por la determinación de encontrar respuestas, de no dejarse llevar por la inercia del miedo. Si estamos aquí es porque hemos sentido el toque de su amor, declaró Miguel con firmeza. ¿No es ese amor suficiente para liberar nuestros corazones? Hoy, vamos a abrir la puerta a lo que Dios quiere hacer con nosotros, aun cuando no entendamos el camino. Marta, aun con las manos entrelazadas con las de Jorge, sintió que el fuego en su interior se avivaba. Yo soy suficiente, aunque a veces no lo sienta. El amor de Dios me hace fuerte, afirmó. Su voz resonó como un canto de esperanza, y otros comenzaron a unirse, compartiendo compromisos que brotaban de lo más hondo de sus almas. El anciano que había compartido su carga emocional anteriormente se levantó de nuevo. He vivido con el peso del pasado, dijo, con lágrimas en los ojos, pero hoy quiero dejarlo ir. No quiero que mis fallos marquen mi futuro. El poder de su confesión se hizo palpable. Otros comenzaron a asentir, señal de que no estaban solos en sus luchas. Parecía que cada palabra, cada entrega, creaba un espacio sagrado en el que el Espíritu Santo empezaba a moverse. Hoy, estamos listos para renunciar a nuestras cargas, anunció Miguel con intensidad. No solo se trata de enfrentar lo que nos detiene, sino de recibir lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Estemos listos para cada transformación que se avecina. Las manos continuaban unidas, y la oración retomó su lugar en el ambiente. Cada susurro se convirtió en una sinfonía de esperanzas, un coro de corazones latiendo al unísono en busca de redención. Miguel sintió que había un movimiento sobrenatural comenzando a surgir entre ellos. Era el mismo amor que había transformado su vida, y él deseaba que cada uno lo experimentara de la misma manera. La luz del juicio que mencionabas antes, dijo Miguel, dirigiéndose nuevamente a la congregación, no debe resultar en un paralizante miedo, sino en una poderosa motivación. Al final de cuentas, aquí la verdadera pregunta es, ¿estamos listos para mostrar nuestros corazones, como lo hizo Jesús? Un silencio reverente cubrió a la congregación al reflexionar sobre esta afirmación. Allí estaban, listos para exponer las partes más íntimas de sí mismos. ¿Qué otros miedos estaban listos para abandonar? ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a ofrecer? Miguel notó que cada rostro se transformaba, la desesperanza se drenaba dejando paso a un brillo genuino de fe. Perdonar es un acto de valentía, declaró una mujer, que por primera vez encontró la voz en medio de tantos. No sé cómo hacerlo, pero tengo que intentar. Perdonar me liberará. Los murmullos de consenso la siguieron, como una ola de fuerza rompiendo a través de la comunidad. Había un ciclo de confesión y liberación en marcha, uno que los llevaría a la vida que tanto anhelaban. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a ponerse y los últimos rayos de luz iluminaban la iglesia, un sentimiento escalofriante recorrió la sala. ¿Qué pasaría si sus corazones, expuestos, revelaran más de lo que estaban dispuestos a tolerar? Una última pregunta fluyó silenciosamente en el aire, hasta donde estaban dispuestos a llegar por la libertad que Jesús prometía. La travesía transformadora apenas comenzaba, y cada uno sabía que cada paso traería consigo más preguntas que respuestas. Pero el viaje continuaba, y en el corazón de cada uno, la llama seguía ardiendo. ¿Qué revelaciones estaban en camino? Los ecos de las palabras de Miguel flotaban en el aire, mezclándose con el crujido de las sillas y los susurros de aliento. La congregación estaba sumida en un profundo momento de reflexión. Las miradas se buscaban entre sí, como si todos compartieran un secreto, el secreto de la búsqueda auténtica y el deseo incontrolable de liberación. La atmósfera palpitaba con una energía renovadora.
Lo desconocido ante ellos se convertía en una invitación a descubrir la gloria de Dios. Marta sentía el calor de la oración envolviéndola. ¿Y si realmente hay algo más allá de nuestras limitaciones?, pensó. Se dio cuenta de que su lucha no era solo suya, pero cada corazón allí presente lidiaba con algo que parecía inquebrantable. Las aristas del perdón que ella había mencionado parecían cortantes, pero sabrosas, como el dulce anhelo de libertad. La necesidad de expresar lo que sentía era apremiante. Si nos unimos de verdad, aquí nos apoyaremos. Hoy es el día, proclamó Jorge, sintiendo cómo su voz se unía a las de los demás. Cada susurro, cada palabra, se convertía en un lazo que creaba un puente entre pastores y ovejas. Los corazones comenzaron a abrirse, como una flor saludando el amanecer. Silencios profundos se alternaban con susurros de emoción y alivio. La anciana que se había desahogado antes avanzó con paso firme, como si llevara toda la fuerza de sus ancestros en sus pies. He ocultado mi dolor por demasiado tiempo, pero hoy dejo que mi historia revele su gloria, dijo, y su voz fue como un bálsamo. La luz del sol poniente entraba por las ventanas, iluminando su rostro arrugado, haciéndola parecer casi etérea, como si una nueva vida comenzara a brotar de esos momentos oscuros. Amén, resonó en tonos graves, convirtiéndose en un clamor colectivo donde el perdón y la verdad eran la música que llevaban en los corazones. Todas las historias personales, al unirse, daban luz a un testimonio poderoso. Las oraciones se amalgamaban, formando un torrente de compromiso. Era como si el cielo se abriera y un flujo de amor divino comenzara a descender sobre ellos. Miguel observó a su alrededor, sintiendo la presencia del Espíritu Santo vibrar en la sala. Hay algo en este lugar que está a punto de estallar, algo sobrenatural, murmuró. Cada persona sentía que la vida que una vez habían dejado atrás estaba siendo reemplazada por promesas de claridad, crecimiento y amor renovado. Sin embargo, el vuelco de la historia no se detuvo. La congregación comenzó a experimentar un recogimiento que sentía más cercano a la esencia de su fe. Una voz se alzó entre el grupo, una voz inconfundible y clara. Los ciclos deben romperse. No solo podemos pedir perdón, debemos darlo, insistió un joven con la mirada resuelta. Es hora de liberarnos de cadenas que ya no nos pertenecen. Y así, cada uno se fue aprovisionando de valor. En los corazones comenzaron a titilar las lámparas de nuevos compromisos. Debo perdonarme a mí mismo. Mi pasado no define mi futuro, repitió Marta, reforzando sus palabras con un brillo que se empezaba a reflejar en los ojos de los demás. Mientras los rostros se llenaban de resolución, Miguel levantó su voz. Cada decisión que tomemos hoy será la base de nuestras próximas generaciones. No se trata solo de nosotros, se trata de quienes vienen detrás. Su declaración reverberó como un tambor que marcaba el ritmo del cambio. A medida que la oración fue creciendo en intensidad y fervor, se volvió evidente que la verdadera lucha no era solo en reconocer sus cargas, sino en dar el siguiente paso hacia la transformación. El momento se acerca, mis hermanos, dijo Miguel con una mezcla de temor y expectativa, y con cada confesión dejaremos que el amor nos lleve a un lugar donde nunca pensamos que podríamos llegar. La sala parecía respirar con la primera promesa de liberación verdadera, reflejando en todos los ángulos lo que estaba por venir. Pero, curiosamente, una sensación de inquietud se filtró, como si lo que estaba por revelarse también sorprendiera a Dios mismo. ¿Estaban listos para el desafío que les esperaba? Mientras todo alrededor giraba en su fervor, una voz profunda resonó en el fondo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar esta vez? La congregación se quedó en silencio, conteniendo la respiración. El futuro estaba en juego, y la respuesta aún no había llegado. El sol comenzaba a ponerse en San Julián, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados que retrataban la calma antes de la tormenta de emociones que se avecinaba. Miguel se encontraba en el centro de la congregación, sintiendo el peso de las miradas atentas y expectantes. Las palabras de la anciana, del joven, de Marta y otros resonaban en su mente. Los ciclos deben romperse. Era un clamor sincero que clamaba por transformación. Hoy es el día, hermanos, comenzó Miguel, su voz firme pero compasiva. Hoy nos enfrentamos no solo a nuestros miedos, sino también a nuestras verdades.
La luz del juicio de Jesús no está aquí para condenarnos, sino para guiarnos hacia la liberación. Con cada palabra, sentía la fuerza del Espíritu Santo llenar la sala, como si cada corazón resplandeciera con la luz de la verdad. Marta, aún con lágrimas en sus ojos, se levantó nuevamente, esta vez tomando la mano de Jorge. Yo quiero liberar el rencor que he llevado. Quiero dar un paso hacia el perdón, hacia la aceptación. La fe y la vulnerabilidad en su voz hicieron eco en los corazones de la congregación, al parecer un puente hacia el deseo profundo de renovación. Uno a uno, los miembros comenzaron a hablar de sus cargas, sueños rotos, resentimientos y miedos que los habían mantenido cautivos. Miguel escuchaba, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de una intensa energía de sanación. Cada confesión era un ladrillo que construía el camino hacia la unidad. Al abrir nuestros corazones al amor de Dios, debemos también abrirnos al perdón, declaró Miguel, sintiendo un fervor creciente. Si queremos ser luz, debemos dejar ir la oscuridad que llevamos dentro. La respuesta fue un murmullo de ascenso, y varios comenzaron a levantarse, tomando la decisión de dejar atrás la sombra. Pero, ¿qué hay de aquellos que no pueden perdonar? ¿Qué pasará con nosotros cuando el juicio venga?, preguntó Jorge, con impaciencia y ansiedad. La inquietud flotante hizo que un silencio tenso cubriera la sala. Miguel sabía que todo cambio verdadero empieza con cuestionamientos, y decidió abordar el temor que estaba pulsando en el aire. Si hay algo que he aprendido en este viaje de fe, respondió Miguel, es que la sanación a menudo comienza en el lugar más oscuro. Necesitamos identificar lo que nos retiene, lo que nos desune. En ese mismo instante, una voz apareció en el fondo, y si no somos suficientes, era la voz del desconocido que había llegado semanas atrás, aún visiblemente vulnerable pero con un brillo nuevo en sus ojos. Ven aquí, hermano, lo invitó Miguel, acercándose. Nadie es suficiente por sí solo. Pero juntos, bajo la gracia de Dios, somos más que suficientes. Su amor nos sostiene. Al decir esto, el aire se erizó con una palpable presencia divina, como un sol brillante que atraviesa una tormenta. La esperanza comenzaba a florecer entre sus corazones. El desafío no termina aquí, continuó Miguel. Será nuestro compromiso diario lo que marcará la diferencia, nuestra decisión de permanecer unidos, incluso cuando nuestras imperfecciones surjan de nuevo. Miró a su alrededor, viendo los rostros de su congregación iluminados por una mezcla de resolución y amor. Los murmullos comenzaron a surgir nuevamente, unificado en un clamor de deseo de conexión y transformación. Permíteme ser parte de este viaje, dijo el desconocido con la voz fuerte que nunca había pronunciado en presencia de los demás. Quiero aprender a amar como ustedes aman. La comunidad emitió un sonido de aceptación, mientras los corazones se entrelazaban en un abrazo de sanidad. Miguel sintió que se alcanzaba un punto crucial. Ahora, más que nunca, debemos comprometernos. Mirar hacia adentro y hacia afuera. Preguntarnos, ¿cómo puedo mostrar el amor de Dios a los demás? No temamos a la luz del juicio si lo que estamos trayendo al altar es nuestra verdadera esencia. Seremos levantados, no condenados. Al momento de rendirse, la atmósfera cambió. La luz del sol se filtró a través de las ventanas, bañando a la congregación en un resplandor celestial. Un nuevo aliento recorrió la sala, un sentido de misión compartida. Así, con cada oración, se elevaba un nuevo canto de adoración que resonaba en cada rincón. Miguel levantó sus manos al cielo, lleno de agradecimiento y maravillado por lo que Dios estaba haciendo. La comunidad se unió en un clamor de gloria apasionado, mientras sintieron la certeza de que sus corazones estaban listos. No hay más tiempo que perder, dijo Miguel, sintiendo el poder de la unidad. Hoy, prometemos ser la luz y el amor que este mundo desesperadamente necesita. Cada paso que demos, lo haremos en la luz del perdón y la aceptación. Las respuestas resonaban en cada corazón mientras se escuchaba un amén colectivo. Cuando la última nota del canto terminó, los corazones ardían. Miguel sonreía, sintiendo cómo la comunidad finalmente había llegado a un consenso profundo y significativo. Estaban listos. Listos para abrazar el amor de Jesús de una forma nueva, listos para ser quienes realmente estaban llamados a ser. La paz llenaba el lugar, un susurro de la manifestación divina. La congregación salió del templo, no solo llevando sus historias, sino también una promesa renovada.
Miguel entendió que el juicio de Jesús no solo sería de condena, sino uno de amor y aceptación. Fueron a sus casas, cada uno con un corazón encendido, llevando la antorcha de la fe más allá del templo, hacia el mundo, listos para compartir el mensaje de amor y salvación que habían encontrado juntos. Era el comienzo de algo increíble. Recuerda, querido amigo, que este viaje de fe requiere de nuestra constante conexión y compromiso. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las historias de fe que vendrán. Haz clic en la campanita y selecciona todas las notificaciones. Cada me gusta que dejes aquí alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas vean este mensaje transformador. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y testimonios sobre este final. Tu historia puede ser la esperanza que otros necesitan. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver esta manifestación de amor. Hoy es el día de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.